Viendo sus Biblias, si son ustedes tan amables, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 10. San Juan, capítulo número 10. ¿Eso está parado, David? ¿Ese? Ah, vale, tengo que mirar un poquito para acá. Y si quieres ponerse para allá y para acá, porque a mí no me llega. Gloria al Señor. Bien, el Evangelio de San Mateo, no hace falta que busquen este pasaje, yo se lo voy a decir. Usted mantenga su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 10. Pero en Mateo capítulo 16 y versículo 13, la Biblia nos habla acerca de una pregunta muy importante que Jesús le hizo a sus discípulos. La pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O quién dice la gente? ¿Qué habla la gente acerca de quién es el Hijo del Hombre? Dicho de otra forma, Jesús le preguntaba a sus discípulos, en lo que ustedes están yendo de un lado para otro, estoy parafraseando evidentemente, Jesús no lo dijo de manera textual, pero en lo que ustedes están yendo de un lado para otro, compartiendo la palabra, ¿qué escuchan que habla la gente acerca de mí? ¿Qué piensan de mí? ¿Saben? La respuesta de los discípulos fue inmediata. En el capítulo 16 y versículo 14, uno dice, Señor, hay algunos que dicen que tú eres Juan el Bautista. De hecho, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6 y versículo 14, el rey Herodes incluso pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado y que por eso tenía poderes. Y digo resucitado porque ustedes saben que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza y no porque la tenía grande, lo asesinaron por predicar la palabra. Otro se levantó allí y le dijo, bueno, yo he oído que hablan de ti como que eres Elías. Otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas antiguos. Por otro lado, las señales, ya fuesen milagros, sanidades o incluso expulsión de demonios, aunque esto le suene raro a usted en esta mañana, era muy habitual y es habitual en el Nuevo Testamento cuando usted comienza a estudiar la vida de Jesucristo, cómo había personas que vivían bajo la influencia del mismo demonio. ¿Y qué hacía el Señor? El Señor expulsaba a esos demonios, echaba fuera a esos demonios. Hoy eso a usted le suena como algo de película de terror o algo así, pero eso es una realidad. Pues esas señales y el mensaje de Jesús sobre la necesidad del arrepentimiento hizo que lo relacionaran directamente con un portavoz o emisario de Dios. Tiene que ser algún tipo de profeta. O como dijo Herodes, probablemente sea hasta Juan el Bautista que ha resucitado. Sin embargo, ninguna persona lo relacionó directamente con ninguna persona común de los que se encontraban los discípulos en el camino, ninguno de ellos lo relacionó directamente con el Mesías prometido que las Escrituras hablaban. Sin embargo, Jesús hizo una segunda pregunta. Y esta pregunta ya no fue a ver qué es lo que dice la gente. La pregunta fue directa hacia ellos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? O como dirían en Canarias, ¿y ustedes? En lugar de vosotros. ¿Quién dicen? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y evidentemente la respuesta igualmente fue de inmediata, pero esta vez fue una respuesta que vino directa del cielo por medio de una revelación. Y lo hablo de esta manera porque es lo que dice la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 16. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabemos por la palabra que el Señor le dijo que esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto decimos que fue una respuesta que vino directa del cielo por medio de una revelación. Y a través de esta respuesta que el apóstol Pedro dio, Jesús nos enseña uno de los fundamentos más importantes de la fe cristiana. ¿Cuál es ese fundamento? Es que la expresión de Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De qué roca estaba hablando? Tal vez había una montaña rocosa allí. Jesús dijo, bueno, vamos a hacer una iglesia aquí. ¿Se referiría a eso? No, tampoco se refería a Pedro, como muchos aluden, de que dicen, bueno, como Pedro significa roca, probablemente estaba hablando de Pedro que él iba a ser el primer papa, esto y lo otro. No es así. La roca de la cual habla Cristo fue la expresión, la declaración que el apóstol Pedro, por revelación divina, tengo que decir, dijo, y es que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y eso es una verdad fundamental. Y sobre esa verdad se edifica la iglesia del Señor.
Una verdad que no debe ser olvidada, hermanos. La iglesia del Señor se establece, la iglesia del Señor se edifica, se sostiene en la verdad suprema de que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo, que Jesucristo es Dios mismo. Como decían los profetas, Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne y habitando entre nosotros. Lo que se significa, por otro lado, también que el crecimiento, la edificación de nuestra propia vida espiritual, así como la de perseverancia en este camino de la fe, depende de que aceptemos esta verdad que la Biblia declara. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Amén, hermanos. Amén. Tenemos una vida o una nueva vida cuando nosotros por fe aceptamos o recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Para aquellos que no sepan lo que esto significa, aceptar a Cristo como el Salvador, esto significa de que nosotros recibimos, aceptamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados. Nosotros hacemos nuestro ese sacrificio, creemos, aceptamos que Él pagó el precio por nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos da la nueva vida. No nos da una nueva vida el que tú seas muy inteligente, hayas estudiado esto o aquello. Lo que nos da la nueva vida es el sacrificio, aceptar por fe, el regalo, por gracia de parte de Dios, el sacrificio que Cristo hizo, que Él pagó allí en aquella cruz, el precio, derramando su sangre por nuestros pecados. Eso es lo que significa aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y a partir de ese momento la Biblia dice que tenemos una nueva vida, donde nuestros pecados han sido perdonados y tenemos una nueva vida por delante. De modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, ¿qué es? Una nueva criatura. ¿Y qué pasa con las cosas viejas? Y cuando digo las cosas viejas no es el coche que se me rompió, no es la casa que tiene una reparación, que hace falta una reparación. Las cosas viejas se referencia a esa vida de pecado. Todo eso pasó, pero el versículo continúa. He aquí, son todas hechas nuevas. Esa es la nueva vida en Cristo. Gracias a esta verdad de que Cristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo, nosotros podemos crecer espiritualmente cuando sus enseñanzas son una parte práctica de nuestra vida. Y quiero enfatizar la idea de una parte práctica. De nada vale tener el conocimiento si esto no se aplica a nuestra vida. Es más, yo te diría que es peor. ¿Por qué? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. Vamos a decir que mayor condenación, porque sabiendo lo que era correcto no lo hiciste. Entonces, nosotros crecemos espiritualmente cuando las enseñanzas de Jesús son una parte práctica en nuestra vida. Somos transformados por lo que dice la palabra, somos guiados, fortalecidos y mucho más, que no vamos a hablar ahora, cuando nosotros permitimos que el Señor Jesucristo, como Dios, reine en nuestros corazones. Ahora bien, hermanos, han pasado 2000 años, poco más, desde aquel momento que Jesús hizo aquella pregunta. Y la pregunta sigue vigente hoy día. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tal vez un personaje histórico solamente? ¿Qué lugar representa o qué lugar ocupa Cristo en tu vida, si realmente ocupa un lugar? ¿Hasta qué punto Cristo está influenciando en tu vida y en tu caminar diario? ¿Te has hecho esta serie de preguntas en alguna ocasión? ¿O simplemente tú te has limitado a entender que Cristo es el Salvador, lo has aceptado como tu Salvador, lo cual está bien, pero te has quedado solamente ahí? ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿De qué manera influencia sus enseñanzas o la presencia de Él en tu vida? ¿De qué manera afecta en el buen sentido de la palabra el que Cristo viva en ti? El que seas una nueva criatura. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque dependiendo del concepto, dependiendo de la idea, o quizás mejor dicho, dependiendo de la convicción interna que tú tengas de quién es Cristo, eso va a condicionar tu vida. Condicionará tu adoración, tu servicio a Dios, tu compromiso con el reino de Dios, condicionará el que tú vivas o no una vida de santidad, condicionará incluso el trato que le das a tu familia.
las amistades que selecciona, tus relaciones con los hermanos de la iglesia, tu comportamiento dentro y fuera de la iglesia, la manera incluso en la que tú vas a resolver tus propios problemas y mucho más, todo eso estará condicionado por quién y qué representa Cristo en tu vida. Usted pregunta por ahí a muchas personas, le dicen, ¿quién fue Jesús? ¿Quién es Cristo para ti? Bueno, Él fue un gran personaje histórico. De hecho, contamos la historia de la humanidad antes y después de Cristo. Alguno le dirá tal vez, bueno, Jesús es, con todo el respeto lo dirán también, Jesús es el hacedor de milagros. Jesús es aquel que resuelve los grandes problemas de la vida. Ese es el concepto que muchas personas tienen de Jesús. Y cuando el cinturón aprieta, cuando hay un problema demasiado grave, cuando hay una necesidad excesivamente fuerte porque tal vez estás enfermo o cualquier cosa, se acuerdan que Jesús es el que hace milagro y entonces se acercan a Él buscando el milagro o tal vez buscando la solución a un problema determinado. Otros piensan que Jesús fue un gran maestro, un gran filósofo de la época, el maestro sabio por excelencia y evidentemente fue sabio, Él es Dios mismo. Entonces muchos se acercarán a Él con la idea de buscar esa sabiduría espiritual para la vida, porque ven a Jesús como el gran sabio. Otros usan su nombre incluso para rebelarse contra todo tipo de injusticia, porque dicen que en Jesús encontraron un revolucionario de la época, como dicen algunos autores cristianos también. Jesús fue un revolucionario de la época, dicen algunos. Y hay personas que lo toman como un referente para levantarse contra causas injustas que hay en el mundo. Pero otros tienen, y espero que usted sea parte de ese grupo, otros tienen la convicción de que Él es más que una persona que hace milagros, el Dios que hace milagros. Cristo es más que la sabiduría. Cristo es más que toda la sabiduría junta. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios mismo. Aquella respuesta que dio aquel discípulo en un momento determinado por revelación divina. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Cristo representa para nosotros justamente eso, nosotros vamos a entregarle el control de nuestro corazón a Él. Cuando para nosotros Cristo es Dios realmente, Cristo es el Hijo de Dios, nosotros no vamos a tener ningún reparo en sujetar nuestra vida a sus enseñanzas. No vamos a tener ningún reparo en servirle y en obedecerle. Es más, esas cosas se convierten en la meta de nuestra vida. Pero para llegar a ese punto, hermano, hay que tener una convicción clara de quién es Jesús. Por eso el mismo Señor le preguntó a sus discípulos, ¿y quién decís vosotros que soy yo? ¿Qué piensan ustedes de mí? La pregunta se repite hoy 2000 años después para cada uno de nosotros. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Tienes una claridad, tienes una certeza y una seguridad de quién es Jesús? ¿O simplemente has oído de aquí, de allá, has leído algún pasaje de la Biblia y te has formado una idea de lo que probablemente puede ser Jesús? Tenemos que tener una convicción clara de quién es. Una convicción que probablemente muchas personas aún en medio de las iglesias todavía no tienen. Les apasiona, les gusta la idea de venir a una iglesia, de escuchar un sermón, pero no conocen al Jesús de la Biblia. Hablan de Él, cantan canciones acerca de Él, pero quizás no le conocen todavía. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, tú me estás hablando de que hay que tener una convicción clara y exacta de quién es Jesús, pero ¿eso cómo se consigue? ¿Debo esperar algo especial que suceda en mi vida para tener esa convicción tan fuerte, tan firme que condicione toda mi vida? ¿Cómo se consigue eso? ¿O eso es solamente para 2 o 3 iluminados? ¿Para tal vez alguien que fue a un seminario a estudiar y tuvo una mayor comprensión? ¿Tendrá que ver solamente esto para ellos? La respuesta es muy sencilla y la Biblia la declara en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La Biblia nos hace un llamado, hermanos, tanto para usted como para mí también. Nos hace un llamado general a conocer quién es Cristo, a conocerle de verdad, no solamente a tener una idea vaga acerca de quién es Él,
acerca de su propósito, de lo que hizo. Nos llama a tener un conocimiento exacto de quién es Jesús en nuestra vida. Y no solamente en términos de conocimiento intelectual o de tener mucha información en la cabeza acerca de quién es Él. Nos habla también de conocerle en la experiencia personal de nuestra vida. Porque este término que utiliza el pasaje, que te conozcan a ti, no hace referencia a tener un conocimiento de Él, lo cual es bueno. No hace referencia a tener mucha información en la cabeza, tener datos históricos acerca de la persona de Jesucristo o datos bíblicos acerca de la persona de Jesucristo. Habla de tener una experiencia con el Señor, de conocerlo realmente. Eso es lo que nos enseña la palabra. Aprendemos acerca de Él y desarrollamos una relación o una comunión de amistad con el Señor Jesucristo. Usted se puede preguntar, bueno, ¿y tú me puedes dar algún ejemplo de cómo es eso? Miren, ¿qué tipo de relación tenían los discípulos con el Señor Jesucristo? Si usted lee la Biblia, que espero que la lea, que la esté estudiando y que la esté leyendo, usted puede darse cuenta que entre los discípulos del Señor y Él había una relación de amistad. Al punto es que el mismo Señor Jesucristo le dijo, ustedes son mis amigos. Una relación que consistía en compartir, en vivir juntos, en tener conocimiento mutuo, en compartir todas las cosas. Ese tipo de relación es la que Dios sigue queriendo tener con cada uno de nosotros. Pero eso es posible, evidentemente que es posible. Por eso la palabra nos llama a conocerle cada día más. Las convicciones que se forman en nuestra vida acerca de quién es Jesús es el resultado, y escúcheme bien por favor, de creer y de aceptar lo que Jesús dice acerca de sí mismo. No lo que dice fulanito, no lo que piensa la mayoría, no lo que leí en el libro de tal autor famoso, no se trata de eso, se trata de aceptar, de creer lo que Jesús dice acerca de sí mismo en las Escrituras. En el Nuevo Testamento, Jesús por medio de sus enseñanzas se ha ido revelándose y dándose a conocer. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una visión clara y certera de quién es Él. Para que cuando hables de Jesús no hables de Él como un personaje que hubo ahí en la historia, que fue importante, que hizo grandes cosas. Jesús se ha revelado. Jesús se ha dado a conocer a través de la palabra para que tú y yo podamos llegar a ese conocimiento pleno de quién es Él y podamos establecer esa relación de amistad, una relación de amor con Dios, una comunión de criatura con Creador. Esa es la idea. Y hoy vamos a considerar rápidamente una forma en la que Jesús se revela en las Escrituras. Y una de ellas es que Jesús se revela como el buen pastor, dice la palabra. Como muchos de ustedes saben, Jesús utilizaba en sus enseñanzas parábolas, simbolismo, figuras. A veces también contaba historias comunes de la vida que todo el mundo podía entender y utilizaba todo esto para enseñar las verdades del reino de Dios y para revelarse también a la gente. Y en este caso lo encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 10. Jesús se presenta como el buen pastor. El pastor era una figura común entre el pueblo de Israel. Todo el mundo sabía que era un pastor y cuál era la función. Y Jesús se presenta con ese título, yo soy el buen pastor. Un título que solo Jesús lo ostenta, hermano. No hay hombre ni mujer que pueda decir yo soy el buen pastor. Solamente Jesús ostenta ese título. Y vamos a tomar como referencia algunos pasajes que leeremos en el Evangelio de San Juan, capítulo 10 y en el Salmo 23. Y por medio de esta parábola, nosotros podemos conocer, hermanos, aspectos que tienen que ver con el carácter de quién es Jesús y los beneficios que representa para nosotros tener una relación o una comunión con Él. Y lo primero que quiero destacar es que Jesús, Dios mismo, no estamos hablando a alguien menor a Dios. Jesús es Dios, hermano. Es un Dios que se relaciona con sus hijos. Y cuando digo un Dios no es porque haya mucho, es una forma sencillamente de expresar. La Biblia solamente dice que hay un único Dios. ¿Amén? Amén. Pues Jesús es el Dios, es un Dios que se relaciona con sus hijos. No es una fuerza que está vagando por el espacio, a la cual hacemos oraciones, a ver si esa fuerza capta la oración.
la sonda de lo que yo estoy diciendo, y esa fuerza es capaz de ayudarme. Usted se reirá probablemente, pero muchas personas tienen ese concepto de Dios. No lo ven como un Dios personal, no lo ven como un Dios que quiere relacionarse, sino como una fuerza que hay en el espacio vagando. Dios tampoco es una idea o un concepto o una enseñanza teológica para que podamos debatir o establecer debates sobre este asunto, sino que es el ser divino que se relaciona directamente con aquellos que le buscan. Una relación cuyo propósito se centra ¿en qué? En que disfrutemos de esa comunión y disfrutemos de todo el amor que Él tiene para nosotros. Ese es el propósito. La Biblia dice que hemos sido creados para la gloria de Dios. El propósito de Dios es que el hombre viviera en una relación de armonía, de comunión íntima con Él y pudiera disfrutar de todo lo que eso representa. Juan capítulo 10, verso 3, dice la palabra: a este abre el portero y las ovejas ¿qué hacen? Oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Yo le invito a que el capítulo 10 lo lea completo en su casa para que tenga una visión general. Pero fíjese en esta expresión que nos dice: y las ovejas oyen su voz. Conocer a Jesús implica que podemos relacionarnos con Él. Oímos su voz, enseña la Escritura. Se desarrolla en nosotros la habilidad de poder escuchar la voz de Dios. Hay una relación personal con Él. En el Salmo 23, versículo 1 dice: el Señor, oh Jehová, es mi pastor. ¿Conocen ese versículo, verdad? ¿Quién no se conoce el Salmo 23? Lo vemos hasta en las películas, citándolo en un entierro, en una iglesia, en cualquier lugar. El Señor es mi pastor. La gramática del original en ese pasaje indica la idea de una relación personal. Cuando dice Jehová es mi pastor, está hablando de relación, está hablando de comunión, está hablando de que hay una unidad. Y eso es lo que nos enseña la palabra. El Dios Jesús que conocemos en la palabra de Dios, en su palabra, es un Dios que se relaciona con sus hijos. Es mi pastor, dice la Escritura. Esta expresión denota, como digo, relación. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Creyente que llevas media vida dentro de una iglesia, creyente que acabas de llegar a los caminos del Señor, te pregunto, ¿tienes una relación con Jesús? ¿Jesús es tan real en tu vida como para poder hablar con Él, para poder escuchar su voz, para poder relacionarte? ¿Conoces a ese Jesús de la Biblia? ¿O el Jesús que tú conoces es ese personaje histórico solamente, pero que no tienes la oportunidad de hablar con Él? El Dios de la Biblia se relaciona con sus hijos y Jesús se relaciona con su pueblo. Forma parte de tu vida, hermano, forma parte de tus decisiones, forma parte de tu caminar diario, escuchar la voz de Dios, conocer a Jesús, relacionarte con Él. ¿O esto te suena extraño o a metafísico, alguna cosa media rara? Eso es lo que nos enseña la palabra. La segunda cosa importante que uno puede entender a través de este pasaje y de esa revelación del mismo Señor Jesucristo es que tenemos un vínculo, o se establece un vínculo de pertenencia. Somos del Señor. Hay un cántico incluso basado en un pasaje de la Biblia que dice: ya sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Del Señor somos o somos del Señor. Los de Canarias, tú sabes cómo hablamos. Somos del Señor o del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos. ¿De qué me está hablando? De pertenencia. Hay un vínculo. Jesús habla de las ovejas como sus ovejas, hemos leído en el pasaje. Versículo 3 nuevamente: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas. Esta expresión, hermano, nos habla de familiaridad y de pertenencia. Y ¿sabes qué? Dios lo conoce todo de tu vida. Dios conoce tu pasado, Dios conoce tu presente y Dios conoce tu futuro también. Tú y yo no lo conocemos, pero Dios sí lo conoce. ¿Y eso por qué? Porque Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Y ese Dios omnisciente te llama a una relación con Él, pero no una relación que está basada en el miedo, en el temor. No voy a hacer esto porque si no Dios me va a castigar. No es una relación que está basada en la inseguridad. A ver si Dios me escucha, a ver si Dios puede hacer algo por mi vida.
No es ese tipo de relación, sino a una relación de completa y total confianza. ¿Por qué? Porque somos de Él. Somos sus ovejas, le pertenecemos a Él. Y no solamente le pertenecemos, sino que podemos tener una relación de confianza y de cercanía y de amor hacia Jesús. Hebreos 4:16 nos confirma esta verdad cuando dice: acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué manera dice la palabra que yo me puedo acercar a Jesús o al trono de la gracia? ¿Con miedo? ¿Con duda? ¿Con inseguridad? ¿Con incertidumbre? ¿Quién lo dijo? Con confianza. Confianza. ¿Por qué? Le pertenezco al Señor. Soy de Él. Él me otorga esa confianza en esa relación de amor, en esa relación o comunión. Dios me dice: ven confiadamente, ven con seguridad, yo no te voy a espantar. Eso lo hacemos nosotros, hermanos, los seres humanos. Espantamos a los demás, pero Jesús no hace eso. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es más, constantemente hay una invitación en la palabra. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Qué dice Jesús? Venid a mí. ¿Estás pasando por un tiempo de ansiedad en tu vida? ¿Qué dice Jesús? Apártate de mí, pecador. ¿Dice eso? No, ven a mí, tráeme tu ansiedad. Yo te voy a dar descanso, yo voy a cuidar de ti. Hay una constante invitación en la palabra a acercarnos a Él. Ese es el Jesús de la Biblia. La pregunta es: ¿tú conoces a ese Jesús? ¿Conocías que tenías la oportunidad y la posibilidad de acercarte al Señor con confianza o seguridad? Es que yo soy tan ruin, tú no sabes lo que yo he hecho. No importa cuán graves hayan sido tus pecados o sean tus pecados, en Jesús hay perdón, en Jesús hay misericordia, en Jesús hay restauración, en Jesús hay sanidad, en Jesús hay todo lo que tú y yo necesitamos. Por eso nos dice: acércate, pero no vengas con miedo. No vengas con la idea de que te voy a rechazar. No vengas con la idea de que te voy a dar una patada o te voy a ridiculizar. Ven con toda confianza. Ven al trono de la gracia. No es al trono del juicio. No es al trono de la condenación. Es al trono de la gracia, del favor de Dios, donde vas a hallar el socorro o la ayuda que tú y yo necesitamos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y en ese estado de confianza y de seguridad queda reflejado también, hermanos, en el Salmo 23:2 dice: en lugares de delicados pastos, ¿qué me vas a hacer? ¿Castigar? Descansar. Junto a aguas de reposo, ¿qué harás? Me pastoreará. En la presencia de Dios encontramos seguridad y encontramos confianza en un mundo tan incierto como el que vivimos, donde hoy sucede una cosa y mañana sucede otra, donde no se puede confiar en nada porque todo está cambiando constantemente. Lo bueno malo, lo malo se dice que es bueno y así sucesivamente. ¿Dónde puedo encontrar seguridad? ¿Dónde puedo encontrar confianza para yo poder seguir adelante en este camino de la fe? En Jesucristo. Jesús es el que nos da esa seguridad y esa confianza. Jesús no puede ser un desconocido para nosotros, hermanos, que tenemos una Biblia que la llevamos a todos lados. Personas que nos reunimos de vez en cuando, a la semana varias veces, para cantar, para aprender de la palabra, y que aún así Jesús sigue siendo un desconocido para nosotros. Eso no se concilia, eso no es compatible, hermano. Te pregunto, ¿es un desconocido Jesús para ti? ¿O realmente le conoces de verdad? ¿Realmente Él es el Señor, Él es el Dios de tu vida? ¿O es simplemente un motivo para estudiar o leer algo de las Escrituras o filosofar acerca de la Biblia? La tercera cosa importante es que Jesús se da a conocer y se revela como nuestro guía en la vida. ¿Cómo conducirnos de manera correcta en cada circunstancia que se nos presenta en la vida? ¿Te has visto en situaciones en las que no has sabido qué hacer? Situaciones muy, muy complicadas donde te dices: ¿y ahora qué hago? No sé por dónde tirar, no sé en qué puerta tocar, no sé a quién acudir. Tal vez usted se ha visto en circunstancias de ese tipo. ¿Cómo tomar decisiones acertadas? Porque no siempre las decisiones que nosotros tomamos son acertadas. Si yo preguntara, y voy a preguntar, pero no levante su mano, ¿cuántos se han equivocado en su vida tomando decisiones? Yo tendría que levantar, no 2 manos, no tengo más, levantaría hasta los pies.
Claro que me he equivocado, claro que probablemente me equivocaré. Todos tomamos decisiones equivocadas en la vida y muchas veces pagamos las consecuencias en nuestra vida. No es que Dios me castigó, no, es sencillamente las consecuencias de haber tomado decisiones incorrectas. Pero entonces, ¿cómo puedo tomar decisiones correctas? ¿Cómo establecer, por ejemplo, amistades saludables? Amistades que edifiquen mi vida, porque no toda amistad edifica la vida. Hay amistad que corrompe nuestra vida y debemos ser lo suficientemente sabios para entender esto. Debemos ser selectivos, no con ánimo de despreciar a nadie, porque no debemos despreciar a nadie, pero con las personas que tú te relacionas deben ser personas que de alguna manera aporten, edifiquen tu vida como persona y sobre todo tu vida espiritual. Pero ¿cómo establecer amistades saludables? ¿Cómo solucionar los diferentes conflictos que se levantan en mi vida? Porque esto es una realidad también. Probablemente más de uno de los que estamos aquí pudiéramos hablar acerca de conflictos que tenemos en la vida, de situaciones extremas que se han levantado. ¿Cómo puedo solucionar esos conflictos? Uno se rasca la cabeza, piensa esto, lo otro, pero ¿saben qué? En nuestra relación con Dios encontramos la dirección que nosotros necesitamos en nuestra vida. La dirección, el rumbo a tomar. En nuestra vida lo encontramos en Jesús. Por eso Él se revela como el nuestro guía en la vida. La dirección que nosotros necesitamos no está en las cartas del tarot. No está en la consulta a los adivinos. Y no voy a preguntar cuántos han consultado a un adivino. Pero si lo has hecho, está muy mal. Eso no le agrada a Dios. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Dios aborrece tales cosas que se consulte con un adivino, porque no deja de ser espíritus mentirosos. Es invocar a los poderes del infierno sobre tu vida. La dirección de nuestra vida no está en la consulta a los adivinos, ni en el horóscopo, ni en las cartas astrales. La dirección, el rumbo de nuestra vida se encuentra en Jesucristo. Juan 10:4 dice, y cuando has sacado fuera todas las propias, ¿qué hace el Señor? Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Se presenta a Jesús a través de este pasaje como nuestro guía. Él, esa expresión, va delante de ellas. Es una forma de decir que Él va mostrando el camino, la senda que deben seguir sus ovejas. Y sus ovejas van detrás de Él. En Jesús nosotros encontramos la dirección correcta para nuestra vida. Él nos muestra la senda. Él nos muestra el camino por el que tenemos que caminar y podemos tener la seguridad que el camino que nos muestra el Señor es el mejor, es el exacto, es el que nosotros necesitamos. ¿Y eso por qué? Porque Él es el Dios omnisciente, porque Él es el Dios sabio, porque Él lo conoce todo. Por lo tanto, el camino que Él me muestra es el que yo necesito. No es que yo pienso, no se trata de lo que tú piensas o creas que es mejor. ¿Vas a discutir tú con alguien que es omnisciente, que lo sabe todo? ¿Vas a decirle tú a Dios, bueno, yo considero que por allí Él es el Dios omnisciente, no hagamos el ridículo? Él es el Dios que lo conoce todo. Entonces, cuando Él nos muestra el rumbo a seguir a través de su palabra, sencillamente hay que seguirlo. Y Él nos va a ayudar a enfrentar cada circunstancia de nuestra vida. Lo que pasa es que no lo dejamos muchas veces, hermano. Que yo quiero salirme con las mías, que yo quiero cumplir con mis caprichos. Vamos a decirlo de esta manera. Y muchas veces nos damos de tropezones contra la pared, no porque Dios no haya querido guiarnos, sencillamente porque no hice caso, no le presté atención, preferí hacer lo que yo consideraba conveniente en mi vida. Y por eso me tropiezo, por eso me caigo muchas veces. Pero Jesús dice, yo voy delante, tan solo tienes que seguirme. Yo te voy a mostrar el camino por donde tú debes seguir y podemos tener la seguridad que es un camino de rectitud y un camino de seguridad. ¿Llevarías tú a tu hijo por un camino peligroso? ¿Por un camino que corriera el riesgo de perder la vida? ¿De ser atacado? ¿De ser golpeado? ¿Verdad que no lo harías? Jesús tampoco. Puede ser que a mí no me guste ese camino, porque siento dolor, estoy pasando por una situación que no me guste, pero es el camino que Él ha trazado para mí y es un camino de seguridad.
Y en todo ese camino, ya Él va delante de mí, Él va protegiendo, Él va abriendo la senda para que yo pueda caminar con seguridad. Salmo 23:3 dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y menciono el Salmo 23 porque es el salmo del buen pastor por excelencia. Habla de Dios como el pastor. En este mundo caótico, hermano, porque no cabe duda que vivimos en un mundo de caos, un mundo de confusión, Dios manifiesta su amor, no diciéndome todos los días que me ama, que lo hace, sino Dios manifiesta su amor también guiándonos por el camino recto. Y a veces la dirección de Dios puede ser que no me guste, porque Dios me tiene que corregir, Dios me tiene que disciplinar, como ese pastor cuando va en la senda y tiene que darle con su palo a las patas de la oveja para que se meta dentro con el rebaño, y tiene que darle su toquito, y si hay una oveja rebelde le parte hasta la pata para que se encauce. Y a veces no nos gusta la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia humana de hacer lo que nos da la gana, de vivir a la manera nuestra, basado en nuestro conocimiento, inteligencia o capacidad. Pero no se trata de eso. Se trata de ser lo suficientemente inteligente para entender que solamente siguiendo la dirección de Dios vamos a llegar a nuestro destino, vamos a caminar en una buena dirección. Las características de alguien que conoce a Jesús es alguien que se deja guiar por Él. Si tú no te dejas guiar, si yo no me dejo guiar por Dios, evidentemente yo no le conozco. Porque al no dejarme guiar por Él, estoy diciendo yo tengo un mejor camino que el que tú me estás ofreciendo. Entonces no lo conozco realmente. Porque si tuviera una convicción plena de que Él es mi guía por excelencia, yo diría: Señor, ¿por dónde? ¿Por dónde voy? Allá voy. La evidencia de alguien que conoce a Jesús es alguien que se deja, que permite que el Señor lo guíe. Te pregunto, en las decisiones de todos los días que cada uno de nosotros tomamos diariamente, esas decisiones, ¿le consultas al Señor? ¿Le dices: Señor, qué quieres que haga? Señor, ¿qué decisión tomo? ¿Debo seguir actuando de esta manera? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Te molestas en preguntarte esas cosas o preguntarle al Señor? ¿Estás siendo guiado por Él o estás siendo guiado por tus impulsos? ¿O por tus caprichos? ¿O porque yo quiero esto? ¿O porque a mí me gusta lo otro? ¿Quién es el que marca el rumbo en tu vida? En mi casa mando yo, dicen algunos. La última palabra la tengo yo, dicen algunos hombres, ¿cierto? ¿Qué quieres que haga, cariño? Esa es después la última palabra, ¿verdad? ¿Qué quiere el Señor que haga con mi vida? ¿Quién manda en tu vida? No miren para sus esposas, ¿eh? ¿Quién manda en tu vida? El Señor quiere guiarnos, hermano, que no sean nuestros impulsos o caprichos. Y por último, y hay mucho más que pudiéramos aprender en este pasaje, que yo le invito, estúdienlo en su casa. Tómese el tiempo para usted leer, tomar un blog de notas y un boli. Mira, y puedo aprender esto, y lo apunta también. Y podrás darte cuenta de muchas de las características que tienen que ver con conocer al Señor. Una última cosa que quiero decir es que Jesús nos enseña a identificar su voz. ¿Qué tipo de voces llegan a nuestros oídos cada día? La voz de mi mujer, la de mi suegra, no hablo de ese tipo de voces. El jefe que te llama tampoco, no estoy hablando de eso. La voz del pecado, la voz del mundo que nos invita y seduce con sus ofertas, llegan a nuestra vida también. Tal vez tú no lo oyes de una forma audible, pero el mundo nos invita cada día, y cuando hablo del mundo no hablo del globo terráqueo, sino del pecado que hay en la sociedad, del sistema que hay en este mundo que es contrario a la voluntad de Dios. El mundo nos atrae, es goloso, nos seduce para que corramos tras él. Esa es la voz del mundo, la voz del pecado. A veces es la voz de nuestro propio corazón. Y ustedes saben qué dice la Biblia del corazón. ¿Cómo es? Engañoso y perverso. Y escuchamos nuestro corazón. Vuelvo a repetir, tú no oyes una voz aquí en el oído, pero en tu interior hay deseos, hay anhelos
por tener, por alcanzar, por llegar, por hacer esto o hacer lo otro. Esa es la voz de nuestro corazón, que es engañoso. Y está la voz sutil del enemigo, que los martes hemos venido escuchando. La voz sutil del enemigo tratando de engañarnos. ¿Sabe? En medio de todas esas voces, Jesús nos enseña, por medio de una relación con Él, de cercanía, una relación de comunión con Él, nos enseña que nosotros podemos aprender y a identificar su voz entre muchas voces. Entre todas estas voces que he mencionado, Jesús dice en este versículo 4, al final del versículo, va delante de ella y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz, identifican la voz del Señor. Y algo muy interesante en este pasaje es que el énfasis está en conocer la voz de Dios. Fíjese que ha hablado de otras voces. Incluso la palabra dice la voz del extraño, haciendo referencia a todo aquello que no tiene nada que ver con el Señor. Y dice que a la voz del extraño no la conocen. ¿Por qué? Porque la voz que conocen es la del Señor, es la del pastor, la de Jesús. Entonces, el énfasis para nosotros en esta mañana está en que nosotros debemos conocer la voz de Dios. Que no me preocupe tanto la voz de aquel, la voz del pecado la voz... No. La preocupación mía y tuya como creyente es en conocer la voz del Señor. Porque una vez tú tengas claro cuál es la voz de Dios, las demás son voces extrañas. Y vas a saber identificar cuando el Señor está hablando en tu vida. ¿Cuántas personas dicen oír la voz de Dios, pero actúan de una forma contraria a la palabra de Dios? ¿Qué voz es esa? La voz de Dios siempre va a estar alineada a las Escrituras. La voz de Dios no te va a decir algo contrario que no esté en las Escrituras. Pero hay personas que pareciera que entran en un éxtasis espiritual y dice, Dios me habló, y resulta que lo que le habló según esa persona va en contra de las enseñanzas de la Biblia. Esa no fue la voz de Dios. La voz de Dios siempre va a estar alineada a las Escrituras. Sencillamente esa persona, por muy buenas intenciones que tenga, por muy buena gente que sea, no conoce la voz de Dios. Y vuelvo a preguntar, hermano. Las preguntas nos hacen mover el cerebro de un lado para otro. ¿Conocemos la voz de Dios? ¿Pudieras identificar la voz de Dios en medio de esta sociedad? En medio del pecado, en medio de la confusión que hay en el mundo, pudieras identificar la voz de Dios, porque Jesús dice que al conocerle a Él podemos conocer su voz, podemos identificar su voz. Y su voz, como digo, la identificamos o la confirmamos por medio de la Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura, como hemos hablado en otras oportunidades, lo que significa que cualquier otra voz, cualquier otro ruido que usted oiga en la lejanía, a través de un vídeo de YouTube, cualquier susurro que no se identifique con la palabra de Dios, sencillamente nosotros debemos rechazarlo. Porque lo que nos interesa es conocer la voz de Dios. Amén, hermanos. Termino en esta mañana y termino haciéndote la misma pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Es el obrador de milagros solamente al que le acudimos porque necesitamos un milagro en la vida? Jesús para ti es el que resuelve los problemas, el maestro sabio, el personaje histórico, el revolucionario. ¿O Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente en tu vida? ¿Quién es? Seamos honestos cada uno con nosotros mismos. ¿Puedes decir de ti mismo, y esto me lo aplico a mi propia vida también, ¿tienes una relación con Dios? Tal como la Biblia enseña de que podemos tenerla, porque servimos, adoramos, cantamos a un Dios que se relaciona. Podemos conocer su voz, oír su voz, y si podemos oír su voz es porque Él habla, y si Él habla porque Él quiere relacionarse. ¿Tienes una relación con Dios, hermano? ¿Vives una vida de confianza y de seguridad en Cristo, o por el contrario tu vida se caracteriza porque estás siempre confundido y lleno de temor? ¿Son esas las características que marcan tu vida, que estás confundido en todo? ¿Que siempre estás obsesionado, que si esto, que si lo otro, que el temor domina tu corazón? ¿Ese es el tipo de conducta que predomina en tu vida?
¿O por el contrario, vives una vida de confianza y seguridad en Dios, aún en los peores momentos que estés atravesando? El mismo salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Tienes esa seguridad en tu valle personal de muerte? ¿Tienes esa confianza de que las cosas, aunque se hayan vuelto al revés, estás confiado porque Dios está contigo? ¿O sientes que ya Dios se ha ido de tu vida? Piensas tú. ¿O el temor ha embargado tu corazón? La duda ha embargado, ha abrazado tu corazón. ¿Sientes que tu vida está siendo dirigida por Dios o andas como un barco a la deriva? Depende de dónde va el viento, allí vamos nosotros. El viento cambia, volvemos a cambiar nosotros. ¿Es así tu vida? ¿O tu vida se caracteriza porque tiene un rumbo y una determinación? Porque experimentas la dirección de Dios en cada aspecto de tu vida. ¿Cómo es tu vida en ese sentido? Y por último, ¿conoces la voz de Dios? ¿Puedes identificar su voz en medio de la confusión de este mundo y del caos que hay? Cuando Él habla, ¿puedes escucharlo? Jesús es Dios, hermano. Y Él desea darse a conocer cada día más a tu vida. A veces le decimos a la gente, tú tienes que conocer al Señor. Claro, ellos y nosotros también. Porque asociamos solamente el conocer a Jesús con aceptarle como nuestro Salvador. Pero no se limita a eso. Conocer al Señor es más que aceptarle como el Salvador. Aquel que perdona mis pecados. Ese es el comienzo de una nueva vida. Y en esa nueva vida sigo conociendo quién es Dios. Sigo conociendo quién es Jesús. ¿Por qué? Porque a Él le ha placido revelarse. A Él le ha placido darse a conocer a su pueblo para que podamos tener esta confianza y seguridad en acercarnos a Él. Por lo tanto, hermano, te invito en esta mañana y concluyo de esta manera. Te invito a que busques más a Dios. Acércate más a Dios. Que Jesús no sea un extraño en tu vida. Que no es que voy a orar a ver si hay suerte. A veces actuamos así, a ver si hay suerte y Dios escucha la oración por ahí. No sé, no estoy seguro, pero hombre, uno lo intenta. A veces hablamos de esta manera, como si no hubiera la seguridad de que Dios escucha las oraciones. Es que yo tanto he orado, sigue orando. La Biblia nos habla de perseverar en la oración. ¿O usted qué cree que es? Pedir y que Dios salga corriendo a hacer las cosas. Y si lo que tú estás pidiendo va en contra de su voluntad y propósito para tu vida, ¿Dios crees que lo va a hacer? No. Pero ¿cómo saber eso? En la medida que conozco al Señor, en la medida que busco de Él, en la medida que me relaciono con Él. ¿Quién es Jesús para ti? La pregunta retumba 2000 años más tarde, sigue sonando en medio de las iglesias y en medio del pueblo de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Querido Dios, te doy las gracias, Señor, en esta mañana.